¿Nunca sentiste como si la vida te pisoteara? Parece una exageración, pero el mundo puede llegar a ser un lugar cruel. La gente tiene unos estándares muy marcados de qué es una persona valiosa y qué no. Esas personas que no cumplen con las expectativas son pisoteadas, excluidas y maltratadas. La sociedad los trata como basura sin valor y nadie se voltea a verlos. Vagabundos, ancianos, desempleados, solteros, todos no cumplen con los estándares sociales. Cada plan por mejorar destruido, cada confesión amorosa rechazada, cada intento por socializar termina en fracaso. En definitiva, cada esfuerzo es menospreciado. Así que la pregunta está en ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir viviendo si no vamos a llegar a ningún lado? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué nos estamos esforzando tanto? The Legend of Strongest Man Kurosawa es una obra de arte precisamente porque nos responde esta pregunta. El manga comienza con Kurosawa viendo un simple partido de fútbol. Kurosawa siente la necesidad en el fondo de su corazón de gritar los nombres de los jugadores, alentándolos, pero ni siquiera parece recordarlos bien. Si bien esto parece algo normal de una persona fanática del deporte, de la nada el manga nos relata cómo el corazón de Kurosawa, cuanto más fuerte grita, se siente más frío, como si realmente no sintiera las palabras que está gritando, y reflexiona sobre cómo le gustaría gritar y festejar sus propias victorias, entregarse él mismo la felicidad, en vez de depender del esfuerzo de otras personas que representan a su país. Esto es una reflexión extremadamente interesante porque hay millones de personas que ponen al fútbol antes que a nada en la vida, sienten un sentimiento de pertenencia hacia su equipo, sufriendo si pierden y festejando sus victorias. Pero Kurosawa nos muestra lo patético de esto, mostrando cómo esto no tiene un real impacto en nuestra vida y dependemos de un grupo de personas mil veces más talentosas y exitosas que nosotros para que nos den la felicidad. Y al fin y al cabo estamos celebrando el éxito de otra persona. Finalmente el partido termina con una derrota, lo cual lleva una realización a Kurosawa. No puede seguir así más tiempo, y promete mejorar su vida, así poder celebrar sus propias victorias. La serie nos presenta a Kurosawa, un hombre de 40 años, soltero, sin hijos, sin un trabajo tan bien pagado y sin amigos de verdad. Él es el tipo de persona que la sociedad rechaza. No nació siendo atractivo, no es talentoso y no es particularmente sociable. Toda su vida tuvo el sueño de formar una familia y conseguir una esposa, pero todos sus intentos terminaban en fracaso. Él mismo dice que antes, cuando veía una pareja feliz, se deprimía, pero con el tiempo, cuando creció, comenzó a deprimirle ver familias. Un recordatorio constante de que no consiguió lo que la sociedad le pide que logre a esa edad. Esto también pasa con su nuevo gerente, un tipo que en el mismo trabajo que él tiene una mejor posición. Además de eso, es 10 años más joven, es popular y formó una familia. Esta persona representa todo lo que Kurosawa quisiera hacer en la vida, lo cual despierta una fuerte envidia. La historia comienza con él haciendo planes para conseguir lo que quiere en la vida, comenzando por ser reconocido en el trabajo y formar amigos. Comienza a ser bueno con sus empleados, regalarle meriendas y esforzarse el doble en el trabajo. Pero no importa cuánto se esfuerce, siempre es opacado por su gerente. Incluso hay múltiples malentendidos que lleva a que intimide a sus compañeros. Como él mismo dice, no sabe cómo ser sociable sin ser muy vergonzoso o forzado. Literalmente yo. Él únicamente tiene un amigo, el cual es este muñeco de tránsito que sirve para señalizar cuando alguien tiene que doblar. Él le habla como si fuera una persona real, lo cual parece un chiste en un principio, pero toma un significado más adelante. Hay capítulos que nos demuestran mejor su melancolía, como este donde encuentra a un niño perdido y lo cuida esperando que vuelvan sus padres. Pero por un momento se deja sumergir en la fantasía de ser padre, cuidar a un hijo, sentirse querido, dejar de sentirse solo y lograr algo en la vida. Pero rápidamente esta fantasía es interrumpida cuando llegan los padres del niño y lo confunden con un pedófilo por su apariencia grotesca. En otra ocasión, hace un plan para, por medio de meriendas, ganarse la aprobación de sus compañeros, pero todo termina en un gran malentendido que lleva a que lo abandonen en medio del campo de construcción. Cada uno de sus esfuerzos es devuelto con un puñetazo por parte de la vida. Sus compañeros de trabajo suelen juntarse sin él y lo ignoran, es remitido a su puesto a ser un simple guía de tráfico. Su vida parece una tragedia sin rumbo ni significado. Finalmente un día, su gerente lo llama pidiéndole si por favor podría cubrirlo en uno de sus turnos,
ya que tenía el cumpleaños de su hija pequeña. Kurosawa estaba muriéndose de fiebre, pero esperando caerle mejor a su gerente para así tener una ventaja social, decide cubrir su turno a pesar de tener una fiebre alta. Al llegar, se les ha informado que tendría que guiar el tránsito de un lugar sin señalización, donde los autos pasan a gran velocidad. Esto es totalmente peligroso debido a que es muy difícil para el auto doblar a tiempo y Kurosawa sufre el riesgo de ser atropellado. Aún así, cumple con su trabajo, cada vez sintiéndose más cansado y débil debido a la fiebre, y siendo presionado por su supervisor, el cual le dice que es un trabajo que cualquier persona sin talento podría hacer. En cierto momento, su fiebre empeora tanto que comienza a alucinar. Imagina que sus compañeros, que constantemente lo rechazan y menosprecian, vienen a ayudarlo. Le dicen que es suficiente, que debe descansar, que se esforzó mucho y cubren su puesto. Hasta que casi es atropellado por un auto por distraerse. Obviamente, es imposible que tenga lugar una fantasía tan ridícula. Él ya sabía que nunca nadie iba a voltearse a ayudarlo y tenerle consideración. Toda su vida fue ignorado y tratado con desprecio. Es imposible que algo así le pase a una persona como él, y con sus pocas fuerzas restantes logra terminar el trabajo. Por lo cual solo recibe un reto de su supervisor, el cual le dice que era un trabajo tan simple y aún así parecía que casi moría mientras lo hacía, menospreciando todo su esfuerzo. Él intenta volver a casa, triste, ya sin energías, hasta que su enfermedad lo ataca de nuevo y pierde noción de la realidad. De repente, sus compañeros de trabajo logran verlo, ya que nuevamente estaban juntándose sin él y lo vieron pasar. Uno de ellos insiste en no ir a verlo porque generaría que él se intente quedar con ellos o los persiga. Pero de repente ven cómo están dando por medio del tráfico en reversa, no siendo atropellado de casualidad. Así que se disponen a ayudarlo. Le preguntan qué era lo que estaba haciendo, que tenga más cuidado, ya que hubo un accidente de tráfico recientemente donde una de las máquinas que utilizaban para la señalización quedó destrozada. Kurosawa se dio cuenta de inmediato. Taro, alguien lo había destrozado, y le pide por favor que lo lleven a donde estaba. Casi sin poder pararse de la fiebre y pareciendo casi muerto, llega a ver a su amigo, el cual estaba totalmente destrozado, pero aún así continuaba dirigiendo el tráfico debido a que un reemplazo saldría muy caro. Un grupo de personas incluso pasa y se ríen de la condición del robot, diciendo que era espantoso. Esto genera algo en Kurosawa. Al igual que él, Taro estaba siendo explotado. No importa la condición en la que esté, lo mucho que sufrió y la cantidad de tiempo que trabajó, aún así las personas no le tuvieron ningún tipo de piedad y lo dejaron trabajando. Al igual que Kurosawa, es insultado, ignorado y menospreciado. Y a pesar de estar totalmente roto, todavía continúa con su trabajo sin emitir una sola queja. Esto genera que Kurosawa sienta una empatía y exclame que nadie debería reírse de ellos por su sacrificio. Y con sus ojos llenos de lágrimas, lo abraza intentando detener el movimiento de su brazo. Taro, es suficiente. Puedes descansar. Hiciste un muy buen trabajo. Las palabras que Kurosawa estuvo esperando toda su vida, pero que nunca recibió. Luego de este suceso, su vida comienza a mejorar. Sus compañeros comienzan a incluirlo, consigue de nuevo el puesto que tenía y en general se siente mucho más conforme con su vida. Finalmente, luego de tanto, cree haber podido alcanzar la felicidad. Pero de repente se da cuenta en una de sus noches de borrachera que esto era una mentira. No cumplió ninguna de las cosas que siempre quiso. Sigue teniendo un trabajo mediocre, sigue sin tener pareja y sin haber formado una familia. La inquietud de ¿habré desperdiciado mi vida? Lo consume. Es ahí cuando conoce a estos dos hombres que le dan una perspectiva diferente de la vida. Le dicen que de hecho sí, desperdició su vida. Todos lo hicieron. El 95% de las personas están disconformes de la vida que tienen y le piden que por favor deje de perseguir sus sueños e ilusiones, que ellos eran miserables y que ese tipo de cosas nunca se les cumplirían a personas como ellos con una vida tan amarga. Luego de todo, este manga donde lo vemos esforzándose inútilmente por revertir su situación, llega a esta perspectiva que nos dice que nada importa, que hay que dejar de intentarlo, que es imposible. Y hasta nosotros como espectadores nos cuestionamos si tiene razón. ¿No es más fácil vivir aceptando la mediocridad de nuestra vida? De hecho, la primera vez que leí el manga lo dejé en este punto debido a que pensé que era una obra excesivamente deprimente con un mensaje pesimista y nihilista,
Y gracias a Dios que seguí leyendo, porque el manga no me pudo haber demostrado estar más equivocado. Y llegué a presenciar quizás mis momentos favoritos de toda la ficción. Kurosawa es llevado a la casa de estos dos tipos, que no es más que una colonia de vagabundos, personas que abandonaron sus ilusiones y sueños en la vida y se rindieron. Decidieron dejar de sufrir. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ser aceptados socialmente? ¿Para qué intentarlo? Y se quedaron en este agujero pútrido de conformismo. Kurosawa, de todas maneras, logra ver que el hombre que le dio este discurso anteriormente tiene un traje elegante escondido en lo más recóndito de su casa, demostrando que sin importar todo lo que dijo, sigue todavía aferrado a la esperanza de conseguir un buen trabajo y cumplir sus sueños. Pero de repente llega este grupo de pandilleros, los cuales los golpean y destruyen y pisotean el traje que compró. Ninguno de los vagabundos impone pelea, diciendo que hacerlo solo llevaría a peores cosas y les permiten que los maltraten y les roben. Es ahí cuando Kurosawa comienza a pelear con uno de los pandilleros para defenderlos, haciendo que prometan volver con una pandilla entera, destrozar y quemar todo el lugar. Es entonces cuando se plantea la problemática de quedarse y pelear y tratar de que estos tipos no destrocen todas sus casas o simplemente buscar otro lugar donde vivir. Kurosawa quiere impulsarlos a pelear, hacer que demuestren lo que valen, ganar un poco de respeto, pero los vagabundos simplemente quieren irse. Tienen algo parecido a miedo que les imposibilita enfrentarse a estos hombres. Es entonces cuando Kurosawa conoce a esta viejita que vivía con ellos en la colonia, una indefensa que no para de repetir la palabra dinero, una queja constante con la vida por haberle dado este destino tan injusto y solamente se lamenta por no haber tenido dinero para salir de esta agónica situación. Los vagabundos, en caso de mudarse, van a abandonarla. Esto despierta la furia de Kurosawa, el cual los obliga a quedarse y luchar, diciéndoles que por una vez en la vida tenían que enfrentarse a sus problemas, no por ellos, sino por esta persona indefensa. Kurosawa llama a sus amigos y pasa días haciendo planes y entrenando a los vagabundos para pelear. A pesar de no tener la nutrición necesaria como para ejercer fuerza, aún así se esfuerzan arduamente por entrenar. Finalmente el día llega. El plan sale a la perfección y Kurosawa logra venderles la idea a los pandilleros de que ellos están en superioridad numérica y que realmente pueden ganar. De hecho, lo que se podría considerar el antagonista de este arco está por irse viendo la situación, una victoria casi segura para Kurosawa y los vagabundos. Este antagonista es el hijo de un médico importante que tapa su cara todo el tiempo para proteger su identidad. Su papel como líder de la pandilla no es más que un juego para él, un entretenimiento, y nunca permitiría que eso arruine su futuro como médico. Todo lo contrario, Kurosawa, una persona que no busca esforzarse en lo más mínimo o arriesgar nada y que tuvo la vida regalada desde un inicio, llegando a decir que pelear es para idiotas. Solo faltaba una cosa para que el plan salga bien. Los vagabundos tenían que salir corriendo por esta escalera armados. Esta simple cosa haría que los pandilleros se espantaran y corrieran. ¿Sería una victoria segura? Pero nada. Los vagabundos no se mueven, paralizados por el miedo. Algo incluso superior al miedo. Y los pandilleros suben la escalera con facilidad y comienzan a destruir sus viviendas. Cuando comienzan a golpear a la viejita, Kurosawa rompe en furia y comienza a luchar, siendo gravemente herido. Sus amigos también, al ver que está perdiendo, intentan ayudarlo, pero aún así son pisoteados y fracasan en repeler al grupo inmenso de gente. Es en ese momento cuando una de mis escenas favoritas de toda la ficción se lleva a cabo. El manga nos regala una reflexión sobre por qué los vagabundos no se mueven. Ellos pasaron toda su vida siendo menospreciados. Todo el mundo los trató como si no valieran nada y los hicieron sentir inferiores a cualquier persona. Los hicieron sentir la parte más baja de la sociedad. Por eso son personas sumisas, no se valoran a sí mismos y por eso no les importa que pisoteen su honor y los humillen mientras eso no genere más problemas. Al fin y al cabo, la reflexión llega a la conclusión de que no están en la situación en la que están por culpa de la sociedad o los policías o de los pandilleros o de nadie. Es culpa de ellos mismos, por no valorarse y no afrontar las cosas. Ese conformismo y miedo que los hundió hacia donde están ahora. Y finalmente, al ver a Kurosawa sufrir, deciden hacer algo al respecto. Luchan. Por primera vez en su vida, luchan contra su opresor, impulsado por lo que la serie describe, las lágrimas, sangre y esfuerzo y sacrificio de Kurosawa. Kurosawa reflexiona sobre esto y llega a la conclusión de que si ganan o pierden es algo secundario. Lo realmente importante es que se enfrentaron a la vida por primera vez y dejaron de lado su conformismo. La sociedad le da demasiada importancia a ganar o perder cuando él lo describe como algo secundario. Las verdaderas personas honorables y admirables son aquellas que con valentía enfrentan a la vida en cada día. Aguantan cada uno de sus puñetazos e injusticias. No importa si son solteros, desempleados o en este caso vagabundos. Ellos valen en este mundo.
Sus voluntades es lo que les otorga valor. En paralelo, el antagonista de esta parte intenta escapar como un cobarde, pero este amigo de Kurosawa lo detiene robando sus llaves y le dice que si quiere recuperarlas por primera vez en la vida tendrá que luchar. Pero él simplemente saca dinero, esa ventaja que él tiene frente a personas como Kurosawa o los vagabundos, que espera que lo saque de esta situación. Pero recibe una golpiza. En esta noche no importaba el dinero, el ser un ganador o un perdedor, solo importa las voluntades de la gente que lucha y se sacrifica. Algo que este fracasado nunca hizo en toda su vida, y por eso es maltratado por el manga. Finalmente, todo termina en una dulce victoria. Todos los vagabundos, que antes eran unos conformistas, por primera vez lograron algo por medio de luchar, algo que revive sus voluntades y les enseña que no deben dejarse pisar nunca más. Fue su falta de amor propio, se despreciaban ellos mismos, se consideraban fracasados, y por eso terminaron desperdiciando su vida. Pero ahora, gracias a Kurosawa, prometen que eso va a terminar. Nunca más. No van a dejarse ser humillados nunca más. Pero aún así sienten un poco de pena luego de esta victoria, porque el hecho de que hayan ganado significa que si en toda su vida simplemente se hubieran hecho valorar, hubieran afrontado los problemas y simplemente hubieran intentado, no se hubieran rendido, no se hubieran dejado ser pisoteados por la vida y por la sociedad, quizá no hubieran llegado a este punto tan bajo. Lamentablemente, aunque pueda ser dulce la victoria, ya habían desperdiciado gran parte de su vida. En medio de la celebración, de repente algo pasa. Kurosawa empieza a sentir como si todo el mundo se alejara, como si estuviera en un trance, y se da cuenta de que se está muriendo. Primero comienza quejándose, diciendo que la vida está siendo injusta con él, como si fuera todo su recorrido y esfuerzo un mal chiste e iba a morir sin ningún tipo de logro. Pero un recuerdo le llega. Él, de pequeño, jugando y matando unas hormigas. Algo injusto para estas criaturas indefensas que parecen haber nacido para ser pisoteadas y maltratadas por literalmente cualquier otro ser vivo. Kurosawa intenta parar a su versión joven, pero este continúa, hasta que esta hormiga logra picarlo. A pesar de ser aplastada y morir, logra que Kurosawa pare de molestar y matar a sus compañeras, muriendo admirablemente. Kurosawa se da cuenta de esto y se pregunta: ¿soy tan admirable como esta hormiga en este caluroso día de verano? Narra cómo toda su vida fue injusta. Sentía que todo el mundo lo rechazaba, ninguneaba y lo humillaba. Sentía cómo las manos de la vida lo aplastaban poco a poco, algo agónico. Para cuando estaba en la secundaria se dio cuenta de que su vida era un fracaso. No era atractivo, ni talentoso, ni inteligente. Las cartas que le dio la vida eran peor que terribles. Pero aún así, siguió luchando, sufriendo y esforzándose cada día de su vida. Fue rechazado por cada mujer, menospreciado en el trabajo, y cada uno de sus intentos por revertir la situación terminó en fracaso. Pero él siguió intentando, luchó con todas sus fuerzas y hizo lo mejor que pudo con las condiciones desfavorables que tenía. Murió honorablemente, sabiendo que le dio una buena lucha a la vida. Por eso el título de la obra es La leyenda del hombre más fuerte del mundo, Kurosawa, porque él luchó contra la vida mejor que cualquier otra persona. Luchó con fuerza y determinación contra las injusticias que vivía. Tenía sueños, pero esto solo hacía que todo se vuelva más doloroso por no lograr cumplirlo. Pero lo importante es que al final del día lo consiguió. Logró ser tan honorable como esa pequeña hormiga en este caluroso día de verano. The Legend of the Strongest Man Kurosawa es una obra maestra tan profunda y significativa porque nos enseña cómo hay que afrontar a la vida. No importa si la sociedad nos grita constantemente que no valemos nada y no tenemos que llegar a ser ricos o famosos reconocidos. Tenemos que aspirar a hacer lo mejor que podemos frente a las injusticias y nunca parar de luchar, porque al fin y al cabo, ahí es donde se rige el valor de una persona. Todos deberíamos aspirar a ser tan honorables como aquella hormiga en ese caluroso día de verano. Y finalmente, Kurosawa lentamente muere, pero antes de eso, dándose cuenta que en el final sí consiguió lo que quería. Por fin puede sentir calor y no se siente solo, siente las presencias de sus amigos y compañeros. Puede ser que no formó una familia o se rodeó de mujeres hermosas, pero no importa, no importa. A pesar de estar rodeado de lo que la sociedad considera basura, después de todo en sus últimos momentos, finalmente siente calor, culminando así con la leyenda del hombre más fuerte del mundo.